Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en el curso de historia. En esta oportunidad, la semana 2, continuamos trabajando lo que es el virreinato peruano. En su parte, justamente número 2, veremos ahora lo que es la estructura social y la economía en el virreinato peruano. Sabemos que esta estructura y este control político impuesto por España fue durante cerca de 300 años. Entonces empecemos a ver con la organización o la estructura social. Socialmente, sabemos que en el virreinato peruano van a existir dos repúblicas para hacer la diferencia entre los grupos sociales. Hablamos de una república de españoles en la cual la van a conformar la nobleza, la clase media y el bajo pueblo, y la república de indios, donde tenemos a los indios, negros y castas. En la república de indios tenemos a su alcalde llamado el Barayoco. Muy bien, empecemos con la primera parte, la nobleza. La nobleza habían unas diferencias. La nobleza peninsular, que lo constituían los españoles propiamente, la nobleza indiana, que hace referencia a los criollos ricos en todo caso, ¿no? Y tenemos a la nobleza indígena, que hace referencia a los antiguos parientes o herederos de la nobleza, en todo caso de la estructura inca, ¿no? Que tienen aún esa condición social. Luego tenemos la clase media. Son españoles que carecen de títulos de nobleza, es decir, no tienen justamente ese reconocimiento. Clase media, criollos y mestizos adinerados. Criollos son los hijos de españoles nacidos en América. Y también tenemos a los profesionales, los mineros, los hacendados, etc. Y como último grupo en esta primera división tenemos al bajo pueblo, que son los españoles, los criollos y los mestizos pobres, los campesinos, pescadores y artesanos. Los mestizos es la mezcla en realidad que va a existir entre los españoles, los blancos, con los indígenas. Luego tenemos el segundo, la República de Indios. Aquí tenemos a los indios propiamente, que es la clase explotada y humillada. Los negros, que eran traídos de África y estaban en situación de raza esclava. No eran los esclavos en este tiempo del dominio español. Tenemos a los negros ladinos, que eran aquellos que aprendían el idioma español. Tenemos los negros bozales, que eran los que no aprendían justamente este idioma. Tenemos a los negros cimarrones, que eran los que huían y se agrupaban en comunidades o refugios llamados palenques. Tenemos a los piezas de ébano, que eran aquellos tratados como mercadería, y los libertos u horros, aquellos que compraban su libertad. Las castas, en realidad las castas representan a todos los cruces raciales que van a existir en esta sociedad. Los principales fueron el cruce entre el blanco más el indio, o blanco más india, mestizo, el blanco más la negra, el mulato, el negro más la india, el sambo, el mestizo más indio, el cholo en todo caso, la mulata más indio, el chino, y otros más como fueron el cholo más el indio, el tente en el aire, y el español más la mestiza, lo que serían el cuarterón. Bueno, estas castas sociales se clasificaron teniendo en cuenta el color de su piel, ¿no? Es decir, se relacionó la condición social del individuo con su color justamente, o la blancura que ostentan, para ubicarlas en una mejor sociedad. Por aquí podemos identificar, ¿no?, la mezcla entre españoles con indígenas, los negros, que también son parte de todo este cruce o intercambio racial que va a existir. Y llegamos a este punto de que es la economía. Para entender la economía, lo he representado en estas imágenes. Tenemos el trabajo de los indios en la minería, que se convierte en la principal actividad económica, las haciendas, que son las producciones de agricultura, las estancias, que son las producciones para la ganadería, por acá el cerro
o la mina de Potosí, que se convierte en el principal centro de producción de plata en el virreinato, actualmente ubicado en Bolivia, la moneda que aparece ya en este periodo, ¿no?, de la historia del Perú, y el monopolio comercial o el comercio, en todo caso, que va a existir entre España con las colonias. Entonces, cuando hablamos de la economía colonial, hacemos referencia principalmente a principios económicos que lo van a regir. Tenemos el mercantilismo, ya esto lo hemos repasado, es obtener riquezas a partir de los metales preciosos, ¿no? Tenemos el monopolio, era el control centralista del comercio a favor único de España, es decir, solo España podía comercializar con las colonias, aunque este llega a su fin con el decreto de libre comercio dado por Carlos III ya con las reformas borbónicas, ¿no?, en 1778, cuando se rompe este monopolio comercial. El exclusivismo hace referencia principalmente a los puertos que se van a dar exclusividad. En España el puerto exclusivo era Sevilla, en el caso de América era el Callao en Sudamérica y Veracruz en México, que servían para el embarque y la descarga de mercaderías. Con el libre comercio, en el caso de cuando se rompe el monopolio, aparecen nuevos puertos, ¿no? Cartagena, lo que es también Río de la Plata, ¿no? Y es importante mencionar la feria de Portobelo en Panamá, donde se realizaba el intercambio de mercaderías provenientes de España, donde asistían los comerciantes del Callao y de Veracruz. El intervencionismo. España interviene en las decisiones económicas, en qué producir, porque no quería competencia en producción de los productos, en todo caso, que traían ellos de Europa. ¿Qué actividades económicas se van a dar? En todo caso, aquí en el virreinato peruano tenemos que predomina la minería, ¿no?, la principal actividad económica, que se basó en la explotación de los indígenas a través de la mita minera en todo caso. Los principales centros mineros van a ser Potosí, producción de plata, Huancavelica, producción de mercurio, y también tenemos Cerro de Pasco y Hualgayoc. El comercio fue controlado por la Casa de Contratación de Sevilla y posteriormente por el Real y Supremo Consejo de Indias. Cuando hablamos del comercio hacemos referencia a los puertos exclusivos para esta actividad. En España, aparte de Sevilla, se abre Cádiz, y en el caso de América tenemos a Veracruz y el Callao. Para evitar el ataque de corsarios y piratas, la diferencia es que los corsarios son pagados por una nación para asaltar embarcaciones. Se implementaron justamente este sistema de flotas y galeones. El sistema de flotas se dirigía a Veracruz partiendo de Panamá, donde se realizaba la feria comercial más importante todos los años, ¿no?, entre los meses de junio y agosto. Y el sistema de galeones se dirigía hacia el Callao, resguardado por la Gran Armada del Sur, una especie de policía marina, si lo queremos entender así, ¿no?, que resguardaba la protección de estos productos para que lleguen al Callao, que controlaba el monopolio en este sector del continente, en la parte sur. Tenemos a ver la ruta comercial. La principal ruta comercial del sistema de flotas y galeones salía de Sevilla y llegaba a la feria de Portobelo en Panamá y se distribuía hacia Veracruz y hacia el Callao, aunque también llegaba a Cartagena de Indias con el libre comercio. Otra ruta que se emplea, pero que era muy escasa, era la ruta de Cabo de Hornos, que principalmente va a ser empleado por Inglaterra para el comercio o para el contrabando, en todo caso, es decir, meter o introducir mercadería de manera ilegal. Y este monopolio que ejerce el Callao genera disputas con los comerciantes de Buenos Aires, ya que ellos querían que los productos lleguen directamente y no esperar que desembarquen en el Callao y recién se distribuyan los productos, ¿no? La agricultura se convirtió en una actividad secundaria por el desplazamiento de la minería. Los españoles trajeron muchas plantas, ¿no?, como es en el caso de el trigo, la cebada, el arroz, también productos cítricos, ¿no?, limones, naranjas, etc. Para trabajar la agricultura se entiende en todo caso las haciendas, ¿no?, y aparecen las más importantes, como son las producciones de algodón y azúcar, y se introduce el término de la propiedad privada.
Para el monocultivo se trabajaba lo que son el sistema de las plantaciones, ¿no? Para la producción de un solo producto en todo caso, pero para la agricultura en general se llama la hacienda, aquellas tierras. Para la ganadería, se amplió la fauna ganadera en el Perú, alcanzando un notable desarrollo. Los españoles justamente trajeron ganado vacuno, ovino, porcino, etcétera, también animales domésticos que mezclan justamente y enriquecen toda esta fauna. El comercio interno. El comercio interno hacemos referencia al comercio que se va a dar dentro del virreinato. Tenemos que las rutas comerciales son terrestres y marítimas en todo caso. Los comerciantes limeños compraban las mercaderías en Portobelo y las repartían por todos los pueblos, utilizando justamente estos dos vías de comunicación. El centro de todo este tráfico comercial fue Lima. Las principales rutas, en todo caso, van a ser, ¿no?, las terrestres. Tenemos por la costa norte Lima-Tumbes, por la costa sur Lima-Arica-Valparaíso, por la sierra norte Lima-Jauja, Colombia, por la sierra sur Lima-Jauja, Bolivia, Buenos Aires. Y en el caso de los puertos tenemos, aparte del Callao, que es el principal encargado del monopolio, tenemos Paita, Trujillo, Barranca, Huaura, Cañete y Pisco. Los medios de transporte, los repartos o repartimientos mercantiles. Estos repartos mercantiles fue un sistema empleado por los españoles, principalmente hablamos de los corregidores, que consistía en la redistribución a los indígenas de mercaderías a precios elevados. Eran las ventas obligadas que el indígena debía de comprar, no obligatoriamente. Los medios de transporte, las mulas, fueron los medios de transporte más importantes, ¿no?, los cuales se traían desde Chile y Tucumán, ¿no?, para dedicarlas a este transporte. Los encargados de estos cargamentos se llamaban armeros y se encontraban en lugares estratégicos, ¿no?, los armeros. Sistemas de explotación. Tenemos los repartimientos, consistían en el reparto de tierras e indios entre los encomenderos. Tenemos las encomiendas. Era el encargado de indios o el encargue, la distribución de indios con el propósito de garantizar la protección y evangelización, y a cambio este indio debía de trabajar para el encomendero. Tenemos la mita, que fue un sistema de explotación en condiciones infrahumanas. Tenemos tres tipos de mita: la mita minera, que se da justamente en los centros mineros; la mita obrajera en los talleres textiles llamados obrajes, cuya competencia de producción van a ser los chorrillos, ¿no?, que se dedican al abastecimiento de productos de pan llevar. Y tenemos la mita de plaza, lo que actualmente podemos decir los albañiles, ¿no? Los obrajes, como ya lo he mencionado ahí, fueran talleres en donde se elaboraban las telas y tejidos, ubicados cerca a los centros mineros, los obrajes, ¿no? El sistema tributario. Durante el coloniaje, durante la colonia, tanto los indios como los españoles tenían que pagar impuestos para atender ya sea el pago de los empleados, de los funcionarios, ¿no?, y otorgar rentas a los nobles, a las iglesias y directamente a la corona española. Tenemos el quinto real. Consistía en la quinta parte de la producción de los minerales que iba hacia la corona. Principalmente hablamos de la plata. El tributo era el impuesto personal que pagaban los indios al rey en señal de vasallaje, ¿no? Hace referencia a que eran considerados vasallos del rey, por eso se le daba ese impuesto. La alcabala, por la compra y o venta de bienes y o propiedades, ¿no? El almojarifazgo era el pago que se hacía en las aduanas de los puertos, en todo caso, por la exportación e importación de mercaderías. La media anata era el impuesto que se aplicaba al sueldo de los empleados para comprar un cargo público. La derrama, solo se pagaba este impuesto para
en épocas de guerra, ¿no? Con otro país, cuando España enfrentaba estas situaciones. El diezmo era el impuesto que grababa el 10% de los ingresos que tenía un creyente en beneficio de la Iglesia Católica. La avería, este impuesto pagaban para arreglar los muelles, ¿no? También por el uso de los puertos. Los cobos, era el impuesto por la compra y venta de los esclavos. Los estancos, por ejemplo, eran impuestos que grababan a tales productos, como la sal, el tabaco, el papel, el sellado, los naipes, ¿no? Etcétera. Y finalmente tenemos la moneda. Al llegar los españoles a América, ellos introducen la moneda metálica, sustituyendo al trueque, que era el intercambio comercial que se daba en la época hasta el desarrollo del Tahuantinsuyo. En forma rústica fabricaban tejos y barras toscas, con una cruz en las dos caras. El pueblo indígena, en son de burla, les va a llamar cayanas, ¿no? La primera moneda se acuñó en Lima en 1557, con motivo de la coronación del rey de España, Felipe II. Tenían la forma de un disco de plata con los nombres del rey y la reina en ambas caras, y en una de ellas las armas reales, ¿no? Tenemos en 1565 que se creó la Real Casa de la Moneda, aquella que se va a encargar de la emisión justamente de la moneda. Y la unidad monetaria fue el peso de 8 reales, que se usó por todo el continente, y sus fracciones van a ser 4 reales, 2 reales y 1 real. También existió el escudo, el ducado, el doblón y otras pequeñas monedas, ¿no? Para el pobre o hay una moneda que se llama la moneda del pobre, que era la moneda hecha de cobre, ¿no? Para el uso justamente aunque también los españoles usaban como medio de pago a los indígenas la coca, porque entendieron que era un producto muy importante para ellos. Entonces, bien, este ha sido la parte número 2 de la explicación del tema relacionado con el virreinato en lo que es estructura social y economía, tocando los puntos de las actividades económicas, tocando el punto también de los impuestos que se van a pagar y la aparición de la moneda ya en este periodo de la historia del Perú. No te olvides de cumplir con tus actividades. Les estoy enviando este material de las diapositivas para que puedan consultarlas y puedan realizar sus tareas. Ya sabes que cualquier duda o sugerencia, por Educay estamos dispuestos a atenderlos, y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.